Si no trae Biblia, por ahí los que tienen, a los que no tienen, acérquense con ellos para que lean la escritura. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Es muy importante, hermano, que cheque, que revise lo que vamos a predicar. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 6, versículo 1, ¿ya lo tiene? Le voy a dar lectura y vamos a orar. Dice así la palabra de nuestro Dios: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿a dónde? A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Vamos a orar. Padre Santo, sabemos que tú eres soberano, mi Señor, y que todo lo que sucede en esta creación, Señor, es tu voluntad, Padre. No estamos aquí por casualidad, Señor. Tú tienes un propósito en cada uno de los que estamos aquí. Tú, Padre Santo, desde la eternidad determinaste, mi Señor, hacerte de un pueblo que en mucho tiempo te iba a aborrecer, pero que en tu gracia, Señor, tú ibas a cambiar su corazón y te iba a amar. Y aquí estamos, mi Señor. Sabemos que somos predestinados, Señor. No es casualidad que hoy estemos aquí. Sabemos que tú nos has llamado, Padre, a tu reino, porque tú quieres, mi Señor, que te adoremos y te sirvamos, Padre. Para eso nos creaste. Y aquí estamos, mi Señor. Aquí estamos aún siendo imperfectos, y tu palabra dice que vayamos a la perfección, que es la madurez, y no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, mi Señor. De ti viene la salvación, de ti viene la sabiduría y de ti viene el crecimiento. Yo ruego, Padre, para que hoy tu iglesia, empezando por mí, entendamos que fuimos llamados, Padre, a ser a la imagen de Cristo, Señor. Que no se nos olvide, Padre, que tenemos que menguar, que tenemos que morir al viejo hombre, Señor, y vestirnos del nuevo hombre, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Padre. Háblanos en esta tarde, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos por nuestra hermana Rosario. Me pidió que orara por ella, Señor, porque va a ir al hospital. Yo te ruego, Padre, por su salud física, pero sobre todo por su alma, Señor. Que ella esté convencida de quién eres tú, de que ella tenga un verdadero arrepentimiento, mi Señor, que ella tenga paz en todo este asunto. Y te ruego por ella, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y la iglesia dice amén. Hoy iniciamos una nueva serie, hermano. ¿Qué tema vamos a iniciar el día de hoy? Diga, la madurez espiritual. ¿Qué cree usted que es la madurez espiritual? ¿Qué se imagina usted que es la madurez espiritual, hermano? ¿De qué le entiende usted la madurez? ¿Qué entiende por madurez? Diga, de un crecimiento. Habla de un crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí entendemos que aquí en la tierra todos un día fuimos niños? Bueno, los que ya somos adultos. ¿Y qué hubo en nuestra vida, hermano? Fuimos un crecimiento, fuimos creciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y eso cómo se dio, hermano? Diga, naturalmente. Naturalmente, el hecho de haber nacido aquí, el hecho de alimentarnos, el hecho de tomar alimentos, nos dio ¿qué? Un crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la evidencia de alguien que ha nacido en Dios? ¿Cuál será la evidencia de acuerdo al tema que vamos a ver? Dígale, está creciendo. A ver, ¿cuál es la evidencia de alguien que ya nació en Dios? Está creciendo. Esa es la evidencia. Yo escucho mucho, hermano, que hay gente que dice que no puede hacer nada, que no avanza. Mire, hermano, si no nacemos de nuevo, no podemos crecer. A ver, otra vez, ¿qué hay que hacer primero para poder crecer? Primero hay que nacer. Si yo no nací de nuevo, hermano, si no he nacido de nuevo, pueden pasar 10, 15, 20 años, 30 años viniendo a la iglesia, oyendo la palabra, leyendo la palabra, orando. ¿Y qué va a pasar en mi vida? No va a haber crecimiento. A ver, otra vez, ¿qué va a pasar en mi vida? Mira, a veces nosotros como pastores, viene alguien y nos dice, hermano, ¿qué hago para crecer? Y siempre uno les dice, pues hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que humillarse. Pero Dios ponía en mi corazón, ¿y si no ha nacido de nuevo?
Y si no ha nacido de nuevo, ¿de qué le sirve que ore y que lea y que se congregue? ¿De qué le sirve si no ha nacido de nuevo? No sirve de nada. Hay gente que me ha dicho, hermano, yo aquí en esta iglesia cuando vine, nací de nuevo. A ver, ¿por qué ella dice que nació de nuevo, ya nació de nuevo? ¿Cuál es la evidencia de que hay gente que ya nació de nuevo? ¿Cuál será la evidencia? A ver. Diga, está creciendo. Hay fruto en su vida. Hay frutos dignos de arrepentimiento. Está creciendo en la fe. Está creciendo en el conocimiento de Dios. Está creciendo en el conocimiento de la palabra. Aquí hemos enseñado que si alguien profesa ser cristiano, ha leído la Biblia y conoce la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la mayoría, hermano, dice ser cristiano y no conoce la palabra de Dios, no la guarda, no la obedece. Entonces, el tema que ponía en mi corazón el Señor es que hablemos de que tenemos que crecer, hermano, para tener la seguridad de que realmente hemos nacido de nuevo. Porque si no nazco de nuevo, dijo Jesucristo, si no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿será importante crecer, hermano? ¿Será importante este tema que avancemos a la madurez? Mire, ¿qué dice Hebreos capítulo 5, 13? Hebreos capítulo 5, versículo 11, perdón. ¿Ya tiene usted Hebreos capítulo 5, versículo 11? Dice así la palabra del Señor, mire. Acerca de esto tenemos mucho que decir, decía el apóstol Pablo, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos, ¿para qué dice? Para oír. Vean, siempre el problema, hermano, de que alguien no nace de nuevo o no crezca, es que no entiende, hermano. Y lo veíamos el día miércoles, que no hay fruto si no hay entendimiento de la palabra del Señor. Porque debiendo ser ya, ¿qué dice? Maestros, ahí diga maduros. ¿Qué deberíamos de ser ya si ya tenemos más de 3 años en el Evangelio? Maduros. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que, hermano, ¿qué dice ahí la palabra? Niño. Mire, hermano, hay gente que ya tiene años en el Evangelio y no tiene discernimiento espiritual. No sabe diferenciar entre lo que es un cristiano y lo que es un mundano. No tiene la seguridad de su salvación. A mí mucha gente me dice, hermano, ni siquiera sé si he nacido de nuevo, ni siquiera sé si soy salvo. Dice la palabra que el que ha creído en Cristo tiene al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le da testimonio de qué, hermano, de que es hijo de Dios. A ver, ¿quién nos da testimonio de que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo, porque hay un fruto en mi vida, hermano. Ya no soy la misma persona que era antes de conocer a Cristo. En Cristo soy una nueva ¿qué? Soy una nueva criatura. Nací de nuevo. Ya el Señor cambió mi corazón, lo hemos enseñado, me dio a su Espíritu Santo, renovó mi mente y la está renovando día a día. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, mejor el mundano a veces tiene más discernimiento que los que se dicen cristianos. Yo platico con un mundano y él dice, mi pariente dice que es cristiano, pero no es. Y él sabe que no es, porque dice, mira, pues sigue tomando, sigue diciendo groserías, sigue adulterando, no es cristiano. Mejor un mundano a veces tiene más discernimiento que uno que se dice cristiano. Un cristiano ya debería de ver la diferencia de lo que es un mundano y de lo que es un cristiano, de lo que es la vida cristiana y de lo que es la vida mundana. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la gente que se dice cristiana ahorita se come toda doctrina. Tú le traes la doctrina de la prosperidad, del decreto, y no sabe discernir si es doctrina de Dios o es doctrina del hombre. No lo puede discernir. ¿Cuántos saben que la mayoría de las iglesias está engañada? La mayoría, hermano. El 95% de las iglesias llamadas cristianas tiene herejías dentro de su doctrina. Y toda la iglesia, iglesias de 10,000, de 20,000, no hay uno solo que discierna entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Por qué? Son niños.
A ver, ¿qué son? Son niños o no han nacido de nuevo. Entonces, tenemos que ir hacia dónde, hermano. Diga, hacia la madurez. Yo tengo que tener el crecimiento, el discernimiento de saber lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Vea otra característica de la inmadurez. ¿Sí leímos ahí el 13? ¿Sí, verdad? Sí, leímos el 13. Vamos a 1 Corintios 3. Vamos a ver otra característica de alguien que es inmaduro. Y aquí yo creo que la mayoría entramos. 1 Corintios 3. ¿Ya lo tiene? Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. ¿Qué quiere decir espirituales? Ya lo enseñamos. Diga, maduros. ¿Qué quiere decir espirituales? Maduros. Dice Pablo, yo no les pude hablar como a gente madura, sino como a gente ¿qué? Carnal, como a niños ¿en qué? En Cristo, como a inmaduros, como a niños. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Fíjense las consecuencias de ser un niño, hermano. No puede comer algo sólido. Hay que estarle enseñando de lo que es un mundano, de lo que es un cristiano, cuando él ya lo debería de saber. Porque aún sois, ¿qué dice? Carnales. Pues habiendo entre vosotros, vean lo que hay en la iglesia que se dice ser la iglesia del Señor. ¿Qué hay en la iglesia del Señor? Hay celos, hay contiendas, hay pleitos y hay disensiones, que son ¿qué? Divisiones. No sois carnales y andáis como ¿qué? Como hombres. A ver, ¿qué hay en la iglesia por ser niños? Hay celos, hay pleitos, hay divisiones. En la iglesia de Cristo, hermano, eso déjalo en el mundo. En la iglesia de Cristo ya no debería haber pleitos. Si alguien te ofende, vas con él y le dices que te ofendió, se ponen a cuentas y se acaba el problema. ¿Cuántos dicen amén? En la iglesia de Cristo no hay de que aquel me cae gordo, que aquel no le voy a hablar. Eso no existe en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo todos somos hermanos, todos nos soportamos, todos nos amamos, todos nos perdonamos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si en tu casa hay pleito, ¿qué indica que hay en tu casa? Hay inmadurez. Y puedes ya tener 50 años y el bigotote. ¿Y qué dice Dios que somos? Niños. ¿Qué somos? Niños. Porque mira, aquí lo hemos enseñado. ¿Para qué es la sabiduría que Dios nos da día a día en su palabra? Para vivir bien, para vivir bien. A ver, ¿para qué es la palabra de Dios? Antes de venir a Cristo, en mi hogar había pleitos, gritos, ofensas, maldiciones, de todo, hermano. Vengo a Cristo y me da su palabra. ¿Qué tengo que hacer con su palabra? Ponerla por obra. Si Dios me dice, mira Vicente, maltratabas a tu esposa, hoy la vas a tratar como a un vaso más frágil. A ver, ¿cómo la voy a tratar? Porque tu esposa no le puedes decir una palabra así toscamente porque llora. Porque ella es ¿qué? Frágil. Entonces, ¿qué tiene que hacer Vicente? Tiene que aprender a hablarle a su esposa. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿qué tiene que hacer el hombre para ser maduro? A ver, ¿qué tiene que hacer? Tiene que aprender a hablarle a su esposa. Mire, hermano, a veces decimos lo correcto, pero no lo decimos como debe de decirse. A ver, otra vez. A veces mi esposa hace algo y yo le llamo la atención, pero ¿cómo le tengo que llamar la atención? Con amor, con paciencia, con dominio propio. No gritándole, no diciéndole que es una tonta, eso la lastima. ¿Cuántos dicen amén? Eso es de niños, eso es de niños. Ahora, las mamás antes de venir a Cristo le grita al hijo y le dice hasta que se va a morir. ¿Cuántos saben eso? Si ya es una mamá cristiana, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo lo debe de corregir? Con amor. Mira, hay mamás que le pegan a su hijo con odio. Las hicieron enojar y lo que quieren sacar en ese momento es su odio y desquitan su odio Mira, la corrección y la disciplina es con amor. No es para destruir, es para edificar. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cómo se aplica la disciplina? ¿Para destruir? ¿Tú tienes cuidado cuando le disciplinas a tu hijo dónde le pegas y cómo le pegas? ¿Tú tienes cuidado?
o le pegas en ese momento porque te domina la ira y tú lo único que quieres en ese momento es descargar tu ira. Eres un niño. A ver otra vez, ¿eres un qué? Eres un niño. Mira, hermano, la razón por la que en nuestro hogar hay pleitos, divisiones, contiendas, es la inmadurez. Y también en la iglesia. Pero con la ayuda de Dios vamos a avanzar ¿hacia dónde? Hacia la madurez. Primera de Corintios 14, 20. Gloria a Dios. Primera de Corintios 14, 20. Y recuerde, si usted ya tiene muchos años y no hay un cambio en su vida, yo le exhorto a que se arrepienta de corazón y crea en el Señor Jesucristo, porque no ha nacido de nuevo. Primera de Corintios 14, 20, ¿lo tiene? Hermanos, no seáis niños en el modo de qué. A ver, ¿qué me hace ser niño? Sino sed niños en la malicia, pero maduros ¿dónde? A ver, ¿por qué somos niños? Porque somos sabios en nuestra propia opinión. A ver otra vez, ¿por qué somos niños? Somos sabios en nuestra propia opinión, mi hermano. Nadie nos enseñó cómo ser padre, pero yo digo que sé ser papá. Y yo digo que así se hacen las cosas y aquí yo soy el papá y yo mando. Hay que ser papá como dice la escritura. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, el problema de ser inmaduro es que no ha habido una renovación de la mente. A ver otra vez, ¿no ha habido una qué? Mira, aunque tenemos la palabra de Dios, seguimos caminando en nuestra propia sabiduría. Así caminamos, así vivimos. Yo ya me las sé todas, yo sé cómo llevar mi negocio, yo sé cómo llevar mi familia. Mentira. Si no te humillas delante de Dios y le dices, Señor, dame sabiduría, vas a seguir siendo un niño. A ver otra vez, ¿qué le tenemos que pedir a Dios todos los días? Mira, tu familia está como está, varón, porque tú has creído que tú sabes llevar tu hogar. Por eso está como está. Tus hijos al rato no te espantes que anden en el mundo. Es porque no tuviste la sabiduría de llevarlos a Cristo. Porque hasta para eso, hermano, hay que tener sabiduría para predicarles a nuestros hijos. No tenemos que ser impacientes, ni los tenemos que obligar, ni los tenemos que golpear. Les tenemos que predicar y con el ejemplo. A ver otra vez, ¿cómo le tengo que predicar a mis hijos? Mira, si aquí hay alguien que no está viviendo el evangelio, yo le recomiendo que ni le predique a sus hijos. Yo se lo recomiendo. Ni les prediques a tus hijos. Les estás haciendo más daño. Porque ellos te ven a ti y dicen, tú me predicas a mí, yo sé cómo vives. Hay que predicarles con el ejemplo. A ver, ¿cómo les vamos a predicar? Y así lo dice la palabra. Tú que predicas, ¿no te predicas a ti? Tú le dices a uno que no adultere y tú adulteras. Tú le dices a los demás que no roben y tú eres un ratero. Eres piedra de tropiezo. ¿Tenemos que madurar o no tenemos que madurar, hermano? Mira, hermano, Dios nos llamó a crecer a la estatura del varón perfecto. A ver otra vez, Dios nos llamó ¿para qué? Para crecer a la estatura de ¿qué? Del varón perfecto. Dice aquí Pablo en Primera de Corintios 13, 11. Vamos a ver aquí el apóstol Pablo, mire, Primera de Corintios 13, 11. ¿Ya lo tiene? Cuando yo era niño, dice el apóstol Pablo, ¿cómo hablaba Pablo? Como niño. ¿Cómo pensaba? Como niño. Así hay mucha gente todavía. Habla como niño, no habla conforme a la palabra, piensa como niño, no piensa conforme a la palabra de Dios, juzga como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Cuándo vamos a dejar de ser niños, hermano? Diga, cuando seamos ya maduros. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted a Romanos 8:29. Y yo quiero que hoy nos quede claro, hermano, de qué se trata el evangelio. Van a pasar años y si no lo entiendo, Romanos 8:29, si no entiendo de qué se trata el evangelio, hermano, pueden pasar años y no entendí para qué fui llamado al reino de Dios. Dice Romanos 8:29,
Porque a los que antes conoció, ¿qué hizo Dios? También los predestinó. Vean, miren, si tú tienes la seguridad de que Dios ya te llamó, fíjate para qué te llamó. Para que seas un gran ministro, para que seas un gran ministro de alabanza, para que grabes discos y seas famoso. ¿Para qué nos llamó, hermano? ¿Para qué nos predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. A ver otra vez, ¿para qué nos llamó el Señor a su reino? Dile a que está a tu lado, si no lo sabías, Dios te llamó para que te parezcas a su Hijo Jesucristo. A ver otra vez, así dile, porque a lo mejor no lo sabe, a lo mejor no lo sabe. A lo mejor él piensa que ser cristiano es pues congregarme. Hay gente que piensa que por congregarse dice, pues ya cumplí, ¿no? Ya me congrego. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Orar? Pues ya oré. No, fuiste llamado para que te parezcas al Hijo de Dios. A ver otra vez, ¿a quién te tienes que parecer? ¿Cuántos de aquí se han examinado cuánto hay todavía de nosotros? ¿Cuántos se han examinado? ¿Cuántos se ponen un día en el espejo de la palabra y dicen, yo tengo el 99.99.99 de mí todavía? ¿Nadie se ha examinado así? ¿Y no te aborreces? ¿O te caes bien? Tú eres como Paco Stalin, qué bonito soy, qué bonito me veo. ¿Tú eres así de esos? Mira, hermano, si no te das cuenta de que eres un orgulloso, yo te lo digo por mí, somos orgullosos, somos soberbios, somos altivos, somos egoístas. A ver, ¿qué somos, hermano? Y Vicente lo reconoce. A veces mi esposa me pide un favor y le digo, ay, tengo flojera. En ese momento, ¿qué estoy mostrando? A ver, inmadurez, egoísmo. Estoy pensando nada más en mi comodidad, nada más estoy pensando ¿quién? En Vicente. Ahí sí atienden a los bebitos, por favor. Mire, si no nos damos cuenta de quiénes somos, hermano, no vamos a anhelar ser como Cristo. A ver, ¿cuántos de aquí reconocen que estamos muy mal, que somos inmaduros? ¿Cuántos lo reconocen? A ver, ¿cuántos ya vieron? Porque mira, yo hace tiempo le decía a mi esposa, yo se lo decía cuando estábamos en el mundo, tú eres una egoísta, yo así le decía, estábamos en el mundo. Y ella decía que no, ella decía, no, pero ¿por qué soy egoísta? Dile a que está a tu lado, si no reconoces que eres un egoísta, si no lo reconoces, no puedes avanzar hacia la madurez, no puedes, no vas a avanzar. Primero tenemos que ver el mal, hermano, tenemos que ver la enfermedad, si no, no vamos a poder ser curados. Gloria a Dios. A ver, ¿qué tenemos que ver primero, hermano? La enfermedad. Dile que está a tu lado, somos egoístas. ¿Sabe usted por qué muchos no vienen a orar en la mañana? A ver, ¿cuántos saben por qué no viene mucha gente a orar que puede venir a orar? A ver, ¿cuántos reconocen que son egoístas? A ver, ¿nadie reconoce que son egoístas? A ver, ¿por qué eres egoísta si no vienes a orar en la mañana? A ver, ¿en quién estás pensando primeramente? ¿En ti o en la iglesia? A ver, ¿en quién estás pensando? ¿Cómo vamos a avanzar si no entiendo? A ver, no se trata de mí, se trata del Señor, se trata de su iglesia. Yo tengo que negarme a mí mismo. A ver, otra vez, un cristiano se tiene que negar a sí mismo. Dile a que está a tu lado, si eres cristiano te tienes que negar a ti mismo, te tienes que sacrificar tus horas de dormir, tienes que sacrificar tu tiempo, tienes que sacrificar tu dinero por la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no hay madurez, hermano, no hemos entendido. Dile a que está a tu lado, tenemos que ser como Cristo. Ahí lo dice la palabra o no lo dice, hermano. Ahora, ¿qué dice el 30? Y a los que predestinó a estos también, ¿qué hizo? Ya los llamó. ¿Cuántos tienen la seguridad de que ya nos llamó el Señor? Bueno, y a los que llamó a estos también, ¿qué hizo Dios ya? Ya nos justificó. Si yo ya creí en Cristo, ¿cómo me declaró el Señor ya? Justo, inocente. ¿Cuánto debo de mis pecados? No debo nada. Si muero, ¿a dónde voy? A la vida eterna, ¿verdad? Y luego dice, a los que justificó a estos también, ¿qué hizo el Señor? Glorificó. Mira, si tú ya has creído en Cristo, tú ya tienes asegurada la glorificación, que es que tu cuerpo va a ser transformado. ¿Cuántos dicen amén?
Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hay entre la justificación y la glorificación? A ver, ¿qué hay en medio? A ver, porque ya fuimos justificados, ¿no? Ahora, ¿qué hay entre la justificación en lo que llega a la glorificación? ¿Qué hay? Santificación. A ver otra vez, ¿qué hay en medio de la justificación y la glorificación? Santificación. ¿Sabes cuál es la evidencia de que eres un verdadero creyente? Que te están santificando y que tú te estás santificando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es que te estás santificando? Que te estás apartando cada día más de las cosas del mundo, que te estás apartando cada día más del pecado, que estás muriendo cada vez más a tu yo. A ver otra vez, ¿a quién tienes que morir? Al yo, al viejo hombre tiene que morir, hermano. Ese es el que va a llevar a la gente a la condenación, su viejo hombre. Entonces, ya me justificaron, ¿ahora qué hago? Porque hay gente que me dice, bueno, ya soy salvo, ¿y ahora qué hago? Voy a la iglesia y ¿qué sigue? Te van a santificar, te van a perfeccionar, te van a llevar a la madurez porque eres un niño. ¿Cuántos dicen amén? ¿A qué venimos a la iglesia? Diga, a que me maduren porque soy un niño y me causa muchos problemas en mi matrimonio, me causa muchos problemas en mi trabajo, me causa muchos problemas en la iglesia porque soy un niño egoísta, orgulloso, soberbio, me cuesta perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo tengo que entender, ahorita nos están santificando, nos están perfeccionando. Filipenses 1:6 lo dice, hermano. Mira, Filipenses 1:6. Y yo espero que hoy nos quede claro lo que es ser un cristiano. Un cristiano no puede decir, tengo 10 años y sigo siendo el mismo. Posiblemente no has nacido de nuevo. Posiblemente. Porque un cristiano tiene que crecer, tiene que ir a la santidad. Filipenses 1:6. ¿Ya lo tiene? Dice así Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, estando seguro, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, a ver, ¿qué hizo el Señor? Diga, comenzó en nosotros una buena obra, ¿verdad que sí? ¿Comenzó una buena obra? ¿Qué va a hacer el Señor? La perfeccionará, la completará. ¿Hasta cuándo? A ver, ¿cuántos creen a esta palabra que el Señor va a terminar la obra en ti? ¿Cuál es la evidencia? Diga, lo está haciendo. Lo está haciendo, yo lo veo que lo está haciendo. A ver, ¿cuántos tienen esa seguridad que lo está haciendo en tu vida? Yo tengo la seguridad que Dios ya me justificó y me va a glorificar. No me cabe la duda. Pero ¿cómo sé eso? Que ahorita el Señor me está madurando. Que Vicente, gracias a la misericordia, no, esto no es para gloria mía, gracias a la misericordia de Dios, ha crecido en que sea medio centímetro en los 15 años que tengo de cristiano. Gracias a Dios. Pero sí puedo ver que, hermano, la mano del Señor, que me ha ido, ¿qué? Madurando, madurando. Por eso yo siempre les he enseñado, si los que te conocen dicen que eres el mismo, preocúpate, preocúpate y arrepiéntete y entrégale tu vida al Señor Jesucristo, porque vas directo al infierno. A ver, ¿a dónde vas? Al infierno. Si la gente que te conoce dice, tú eres el mismo, de que te viniste a Cristo, eres el mismo, no hay ningún cambio en tu vida, preocúpate, porque un cristiano tiene crecimiento. A ver, ¿qué tiene un cristiano? Va creciendo. Mira, Efesios 4:11, Efesios 4:11, el Señor dejó ministros. A ver, ¿qué dejó el Señor? ¿Y para qué te dejó un ministro? A ver, diga, para que me maduren, diga, para que me maduren. ¿Para qué te dejó un ministro? Hay gente que no sabe ni para qué tiene pastor, o hay quienes ni siquiera tienen pastor. Hay quienes ni siquiera tienen pastor. Dicen, no, yo voy Dios solitos, yo en mi casa leo, yo en mi casa oro, no necesito congregarme. No eres oveja del Señor. Las ovejas del Señor tienen un pastor terrenal. A ver otra vez, las ovejas del Señor. Si hay alguien que no se congrega y no tiene su pastor, a lo mejor no eres cristiano. Porque las ovejas del Señor, que tienen un pastor. Y vamos a ver para qué es ese pastor, vamos a verlo.
Efesios 4:11, ¿ya lo tiene? Y él mismo, está hablando de nuestro Señor, ¿qué hizo? Constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vea para qué los puso el Señor, a fin de perfeccionar a los santos. A ver otra vez, lea con cuidado ahí. ¿Qué están haciendo los verdaderos ministros de Dios con la iglesia? Están perfeccionando a los santos, los están llevando a la madurez. Mire, para que no lo sabe, ser perfecto, hermano, no es que ya no cometas ningún error. A ver otra vez, ser perfecto no es que ya no cometas ningún error. Ser perfecto es que ya eres maduro, que estás creciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué te digo esto? Hay gente que nos ve y que cometemos un error y que dice, y eso que dice, y eso que me decía apenas un hermano, y ese que es pastor. O sea, piensan que no podemos tener ningún error. ¿Cuántos saben que tenemos muchos errores todavía? Muchos errores tenemos, nos están ¿qué? Perfeccionando. Otro ve a otro hermano que hace algo y dice, ahí está, y eso que eres hermano. Diga, ser maduro no es ser perfecto, de que ya no cometemos errores, seguimos cometiendo errores. ¿Cuántos dicen amén? Ser perfecto habla de que ya estamos creciendo, de que estamos yendo hacia ¿dónde? Hacia la madurez. Ahora, ¿a quién van a perfeccionar los ministros? Lea ahí con cuidado, ¿a quiénes? ¿A cualquiera que venga aquí? ¿A cualquiera que se diga cristiano? ¿A quiénes? A los santos. A los santos. ¿Qué es un santo? Dile que está a tu lado, ¿tú sabes lo que es un santo? En la iglesia católica, ¿qué nos enseñaba que era un santo? A ver, ¿qué nos enseñaban? A ver. Mira, la iglesia católica, para poder poner a alguien como santo, ahorita se me fue la palabra, para canonizarlo, investigan su vida y dicen, esta persona era muy buena y ayudó a mucha gente, por eso lo podemos hacer ¿qué? Santo. En Cristo, los santos es gente que era perversa. A ver, ¿cómo éramos? Borrachos, adúlteros, fornicarios, rateros, mentirosos, pero éramos, a ver otra vez, éramos. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Nos limpió con su sangre preciosa. A ver, ¿qué hizo con nosotros? Nos limpió. ¿Y cómo nos dejó? Limpios. Nos hizo santos. Santos es limpios. Y nos sacó del mundo, dígame, sacó del mundo y me trajo a su reino. Un santo es alguien que estaba en la porquería, Dios lo limpia y lo traslada a su reino, lo aparta para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Pero si se fijó que un santo es alguien que era, alguien que la gente que lo conocía puede decir, mira, el hermano Vicente era esto y era esto. Gracias a Dios que dicen era. Preocúpeme si dicen es. Entonces sí me preocuparía que dijeran, el hermano Vicente sigue siendo ratero, adúltero, fornicario. Entonces me preocuparía. Gracias a Dios que dicen era. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿a quién se va a perfeccionar, hermano? A los santos. No se me duerma, ¿a quién se va a perfeccionar? A los santos. ¿Para qué se va a perfeccionar a los santos? Siga leyendo. Para la obra del ministerio. Si usted no lo sabía, la iglesia de Cristo son todos los creyentes. A ver, ¿quién es la iglesia de Cristo? Y en la iglesia de Cristo no sirven unos cuantos. Dile que está a tu lado, en la iglesia de Cristo no sirven unos cuantos. Todos los miembros sirven. A ver otra vez. Eso yo sé que a muchos no les gusta. En la iglesia de Cristo, ¿cuántos miembros sirven? Todos los miembros sirven. Todos los miembros oran. Todos los miembros ponen su don al servicio de la iglesia. ¿Sabía usted que si usted es cristiano tiene un don? ¿Sí lo sabía o no lo sabía? Muchos lo tienen muy escondido porque son niños. No leen, no oran, no le preguntan a Dios y ahí tienen su don bien escondido. ¿Sabes para qué te hizo miembro de su cuerpo? Para que por medio de ti sea edificado a los demás. Nos vamos a edificar unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Si tú eres cristiano, tú tienes un don y lo tienes que poner al servicio de la iglesia para que toda la iglesia sea ¿qué? Edificada. Siga leyendo ahí, mire, dice, para la edificación de qué, hermano?
¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia, y nos están edificando hasta que todos lleguemos a qué, hermano, a la unidad de la fe. ¿Sabía usted que ahorita hay un montón de doctrinas y no se ponen de acuerdo? Vamos a llegar a esa unidad, hermano, y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A quién es el que tenemos que conocer? A Jesucristo, a un varón perfecto. Miren, ahí está. Nos van a llevar, hermano, a ser un varón perfecto, un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Cristo es nuestra meta, hermano. Ahí tenemos que poner nuestra mirada y querer ser cada día más como Cristo. Ponga atención en el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Fíjese, un niño, hermano, es llevado por todo viento de ¿qué? Tú le predicas, le puedes predicar cualquier cosa que no esté en la Biblia y lo engañas. ¿Por qué lo engañas? No lee la Biblia. No lee la Biblia, hermano. Yo aquí no me cansaré de decirle, si eres cristiano, medita en la palabra día y noche. A ver, ¿qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Mira, hermano, es increíble, pero la mayoría de los que se dicen cristianos no lee la Biblia. Y tiene de excusas, es que tengo sueño. Me dice un varón siempre, es que, hermano, estoy leyéndome y me duermo. ¿Y sabe cuántas veces ya me lo dijo? Ya me cansé, le digo, ¿ya para qué me dices? Esfuérzate. A ver, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Esfuérzate. Miren, no caigamos en la trampa de ese círculo vicioso. Hermano, sigo igual. Ya salte. Ya. Hermano, es que me enojo. Quita la ira, dice Dios. Quita la ira. ¿No dice que quitemos la ira? Quítala ya. Si eres hijo de Dios, tienes Espíritu Santo, tienes espíritu de poder, tienes espíritu de dominio propio. Ya no le des lugar a la ira. Ya empieza a echar mano de las gracias de Dios. Dios nos ha dado gracias, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra de poder. Podemos hacerlo en Cristo Jesús, hermano. ¿Nadie dice amén? Ya quitemos excusas, hermano. Yo ya estoy aquí, miren, aquí estoy ya de excusas. Ya, miren, si ayer no pudiste orar, hoy tienes la oportunidad. ¿Qué hay que hacer hoy? Estarte lamentando, ay, hermano, es que ayer no pude orar. Híncate ahorita y ahorita ponte a orar. ¿Cuántos dicen amén? Ya no veas atrás. Mira, hermano, la mayoría está mirando siempre atrás. Es que yo antes, hermano, no, usted hubiera visto, yo ya hasta servía en la iglesia. ¿Eso de qué sirve? Ahorita mira hacia adelante. ¿Sabes qué hacía Pablo? Él seguía corriendo. ¿Hacia dónde seguía corriendo? A la meta. Él ya no miraba atrás. Él había tenido un proceso también de crecimiento, pero él ya no miraba atrás, él miraba siempre hacia adelante, puesto los ojos en el autor de la fe y consumador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, si no empiezas a quitar las excusas, te vas a morir como un niño y a lo mejor como un inconverso. Quita las excusas, quita la pereza, hay que esforzarnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vean, un niño es llevado por todo viento de ¿qué? De doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, en las iglesias se están metiendo herejías y la gente está siendo engañada porque no lee la palabra, sino que siguiendo la verdad en amor, ponga atención, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es ¿quién? Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan, ponga atención ahí, por todas las coyunturas que, ¿qué dice? Que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose como, hermano. Dile que está a tu lado, entre nosotros tenemos que edificarnos. A ver, entre nosotros, a ver, los varones, ¿cuántos entienden que tienen que edificar a su esposa? A ver, no la tienes que destruir, la tienes que
edificar. Mamás y papás, ¿cuántos entienden que tienen que edificar a sus hijos? Los tenemos que edificar. Y nos falta, hermano, sabiduría. A ver, ¿qué nos falta? Sabiduría. Porque, hermano, nos van a demandar la familia que nos dieron. A mí como pastor me van a demandar la iglesia. A mí Dios me va a pedir cuentas si yo aquí venía y les predicaba para que ustedes fueran edificados o si los estaba entreteniendo. Y yo no quiero perder mi tiempo entreteniéndolos. Yo sé a qué me puso el Señor, para que ustedes sean edificados. Aunque no le guste la palabra, aunque no le guste la medicina, lo enseñábamos en una predicación, al niño no le gusta la medicina, la quiere vomitar. Mucha gente no se quiere comer la palabra, pero es para su bien. ¿Cuánto dicen amén? La palabra, con la palabra vamos a ¿qué? A crecer. Mire, vaya usted a Primera de Pedro 5:1. Si alguno de ustedes algún día va a otra iglesia, tiene que mirar, hermano, que tenga usted un pastor que lo cuide a usted, que lo alimente, que lo enseñe. A ver otra vez, ¿en qué se tiene que fijar usted de su pastor? No vaya usted a buscar un pastor, hermano, buena onda, y diga usted, no, ese pastor es bien buena onda, nos permite bailar ahí en la iglesia, hace su kermés y pone sus mariachi loco y la pasamos a todo dar. Busque un pastor que lo alimente, que se preocupe por su alma, que lo edifique. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Primera de Pedro 5:1 dice, aquí está hablando el apóstol Pedro y dice, ruego a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos, hermano? Diga, los pastores. No vaya usted a pensar que son los viejitos de la iglesia, son los pastores, los ministros que están entre vosotros. Aquí Pedro le decía, ruego a los ministros, yo anciano también con ellos, dice Pedro, yo también soy ministro y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será ¿qué? Revelada. Vean lo que le pide Pedro a los pastores: apacienten la grey de Dios. A ver, ¿qué tiene que hacer un pastor? Diga, tiene que apacentar a la iglesia de Dios. ¿Qué es apacentar, hermano? Tiene que cuidar a la iglesia de Dios. A ver, ¿cuál es su deber de un pastor? Tiene que cuidar a la iglesia, hermano. Mira, la iglesia está propensa a que se la coma el lobo, a que sea engañada. Un pastor, hermano, le tiene que dar todo el consejo completo de la Biblia, todas las doctrinas, para que la oveja sepa discernir entre las doctrinas de Dios y las que no son de Dios. Un pastor tiene que discipular. Tiene que, otra vez, un pastor tiene que discipular a sus ovejas. Sus ovejas no tienen que ser ignorantes, hermano. Cuando Cristo le da el mandamiento a los apóstoles, vayan y predíquenle a toda criatura, le dijo, hagan discípulos. A ver, ¿qué les pidió que hicieran a los apóstoles? Discípulos, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Hay pastores, hermano, que no te dan una enseñanza. Agarran un texto bíblico y toda la predicación están gritando, aleluya, gloria a Dios, ¿quién vive? Cristo, y a su nombre, y no te están enseñando nada. Y no pasan de ese texto, con ese texto, y todos los domingos la misma enseñanza, la misma enseñanza. Aquí hemos enseñado, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis. Te hemos enseñado. Hay un hermano que luego me dice, eso no nos lo has enseñado, me dice, tú no vienes al culto, porque si vinieras al culto sabrías que sí lo hemos enseñado. Viene cada que quiere. ¿Usted cree que va a ser discipulado esa persona? Dile a que está a tu lado, tienes que ser constante, porque los inconstantes tuercen las escrituras. ¿Qué hace un inconstante? Tuerce las escrituras porque no se deja discipular. Entonces, vean, un pastor tiene que apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. A ver, ¿cuál es mi deber mío? Debo de cuidar de ustedes, hermanos, que no vayan a ser engañados, empezando por ustedes mismos, no por fuerza. A ver, otra vez, ¿no por qué? Yo no creo que aquí estoy por fuerza, hermano, Para mí esto no es una carga. Para mí es una bendición que Dios me permita predicar su palabra. Yo lo hago con amor. A mí, yo no me quejo, yo al contrario le digo, Señor, yo quiero servirte más.
Aquí está mi vida, tuya es, haz lo que quieras con mi vida. Para mí no es una carga, hermano. Para mí es una bendición, sino voluntariamente. Ponga atención, no por ganancia, ¿qué? A ver, ¿por qué debemos de cuidar a la iglesia? ¿Para que nos aprovechemos de sus ofrendas? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ponga atención, el pastor no está puesto para ser su señor de ustedes. Cuando usted vaya a una iglesia y el pastor quiera ser dueño de su vida de usted, váyase de esa iglesia. Nuestro Señor se llama Jesucristo. A ver, ¿quién es nuestro Señor? Y el ministro es un siervo de Jesucristo. A ver, ¿qué es el ministro? Es un siervo de Jesucristo. Él no se puede enseñorear de la iglesia. Él no se puede adueñar de la iglesia. La iglesia no es de él, la iglesia es de Cristo. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. A ver, ¿qué tiene que ser un ministro? Diga, tiene que ser ejemplo, tiene que vivir lo que predica, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Cristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué vamos a recibir los ministros? La vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a continuar. No se me duerma, hermano, si se está durmiendo, allá hay agüita, échese aire, pero dile a que está a tu lado, esfuérzate, porque es importante que oigas la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A ver, Primera de Corintios 14:12. Primera de Corintios 14:12. ¿Cuántos saben que hay dones y que debemos de anhelar los dones? ¿Y para qué vas a anhelar los dones? A ver, para la edificación de la iglesia. A ver, ¿para qué vas a anhelar los dones? ¿Para presumir? Cuando usted se encuentre un hermano que le hace preguntas capciosas y nomás lo está retando a ver si usted sabe la palabra, esa persona no sabe lo que es el evangelio. Nosotros tenemos que hablar la palabra para edificar, no para avergonzar, no para sentirnos mejor, más que los demás, no, para edificar a los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Vean por qué tenemos que anhelar los dones. Primera de Corintios 14:12. ¿Ya lo tiene? Así también vosotros, pues, que anheláis, ¿qué dice que anhelamos? Dones espirituales. Procurar abundar en ellos. ¿Por qué vamos a procurar abundar en ellos? Para la edificación de la iglesia. A ver, ¿cuántos quisieran saber más del Señor? A ver, ¿para qué quieres saber más? ¿Para qué? A ver. Porque mira, en esta iglesia no nos ha faltado la palabra. Ya muchos tenemos mucho conocimiento. ¿Qué ha hecho el conocimiento en tu vida? A ver, ¿qué ha hecho? ¿Te ha envanecido? Porque dice la palabra que el conocimiento envanece. Hay gente que aquí sabe mucha palabra. ¿Sabe para qué sabe mucha palabra? Para ir con los testigos y decirle, ahí está, ustedes están mal. Para ir con otros que se dicen hermanos y tú ni eres cristiano. Para eso es la sabiduría que Dios nos da en la palabra de Dios. Para eso es para que edifiques, empezando por tu familia. Si tú ya tienes el conocimiento de la verdad, es para que edifiques a tu casa, a tu esposa, a tus hijos, para que todos crezcamos a la madurez, a la estatura de varón perfecto. ¿Cuántos dicen amén? No es para que presumas. Hay gente que según habla lenguas y presume que habla lenguas y es más carnal que un mundano. ¿De qué le sirve hablar en lenguas? No le sirve de nada. Hay gente que se jacta de que profetiza y ni siquiera sabe que no está hablando ni la palabra de Dios. Hermano, los dones son para edificación de la iglesia. Amén. Entonces, mire, vamos a ver cómo dice aquí en Mateo 28:16, y esto es muy importante. Mateo 28:16. Cuando Cristo le dio mandamiento a los apóstoles, hermano, el mandamiento es ese, hacer discípulos. Tenemos que ser discipulados, hermano. Mateo 28:20. Usted no se distraiga, hermano. Esfuércese por poner atención. Mateo 28:20, ¿lo tenemos? Vamos desde el 19. Dice así, mire. Por tanto, id y hacer creyentes nada más. ¿Qué tenemos que hacer, hermano?
discípulos. No puede haber un creyente, hermano, que no conozca la doctrina, no puede haber. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que, ¿qué, hermano? Que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tenemos que enseñar, hermano? Diga, la doctrina de Cristo, la palabra de Dios. Es la única que tiene el poder para llevar a una persona a la salvación y a la madurez. A ver, ¿dónde está el poder para ser salvo y crecer? Diga, en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 2:41. Vamos a ver qué hacía la iglesia, hermano, en los tiempos de los apóstoles. ¿Qué hacía la iglesia? Hechos 2:41. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vean aquí, 3,000 personas creyeron, se arrepintieron, se bautizaron. ¿Y qué hacían después de ya haber creído? En el 42. Y perseveraban en qué, hermano? En la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles, hermano? ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Toda la Biblia, de todo el Nuevo Testamento, hermano, esa palabra, ¿a quién se la dio el Señor? A sus apóstoles. Ya no son los apóstoles que hoy dicen yo soy apóstol, no, los apóstoles están aquí en la Biblia. Ahorita ya no hay apóstoles ni profetas, hermano. Los apóstoles y profetas ya están en la Biblia. Ya pusieron el fundamento. A ver, ¿qué pusieron? Los apóstoles y profetas, hermano, ya pusieron el cimiento. Una construcción, ¿cuántos cimientos tiene? A ver, nada más tiene un cimiento. Tú no agarras, mira, esta casa cuando la construyeron, pusieron un cimiento donde va a ser edificada toda la casa. Acabando el primer piso, pusimos otro cimiento. No, ya se sigue construyendo. ¿Cuántos cimientos tiene una casa? La iglesia solo tiene un cimiento, un fundamento, la doctrina de los apóstoles y profetas. Por eso todas esas iglesias que aceptan apóstoles y profetas, muchos de ahí no son cristianos, porque meten un montón de herejías, que el Señor me reveló, que tuve una visión, que el Señor me dijo. Ya no hay revelación. Todo lo que el Señor nos habló está escrito aquí. Ahorita solamente hay pastores, evangelistas, que son los misioneros, los que llevan la palabra, y maestros que discipulan a la iglesia. Nada más. Y la iglesia tiene que estar sujeta a un pastor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí entendió lo del fundamento, hermano? Si no, mire, véalo usted en Efesios 2:20. Efesios 2:20 está claro ahí. Y alguien dice, ¿y por qué todavía menciona la Biblia que había apóstoles después de los apóstoles de Cristo? Porque ahí ya está hablando de los que son enviados. Un apóstol es un enviado. No está hablando de alguien que va a recibir nuevas revelaciones, alguien que fue enviado nada más. ¿Ya tiene Efesios 2:20? Ya vamos a ir cerrando el tema, hermano, no se me desespere. Vean lo que dice Efesios 2:20. Dice así: edificados sobre el fundamento de ¿quién? ¿Dónde vamos a ser edificados, hermano? ¿Sobre el fundamento de quién? De los apóstoles y profetas. Es la doctrina que Cristo le dio a sus apóstoles, ya lo dijimos, y todo el Antiguo Testamento que fue dado a los profetas. Siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién es la principal piedra del ángulo? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, vea cómo el Señor nos compara un edificio bien coordinado. ¿Qué va pasando con ese edificio? Va creciendo. A ver, ¿a cuántos ya les quedó claro que si tú eres iglesia de Cristo, cuál es la evidencia? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué estamos siendo, hermano? Edificados. Ya voy a cerrar, hermano, con un texto. Mira, hermano, Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Es muy importante que si yo quiero crecer, hermano, y quiero que los demás crezcan, entienda que es por medio de la palabra de Dios. Colosenses 1:24.
La próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a desarrollar este tema. Es a través de la palabra de Dios. No necesitamos métodos, no necesitamos que liberen a un cristiano, necesitamos la palabra de Dios. Mire, Colosenses 1:24, ya con esta cita cerramos. Dice el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente, ¿qué, hermano? ¿Cuál era el ministerio de Pablo? Predicar la palabra de Dios, hermano. Mira, hay ministros que no saben ni cuál es su ministerio. A mí el Señor me llamó para que con mi unción la iglesia crezca en sus finanzas. No existe eso, hermano. Todo que se diga ministro tiene que predicar la palabra de Dios para la edificación de ¿qué? De la iglesia. 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quiénes? A sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer, ponga atención, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, a ver, ¿a quién predicaba el apóstol Pablo? Diga, a Jesucristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en qué, hermano, en toda sabiduría. Ponga atención, ¿para qué? A fin de presentar como, hermano, perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? ¿Cómo vamos a presentar a la iglesia perfecta? Predicándoles la palabra y a Jesucristo. No esperes otra cosa. Dile a que está a tu lado, no esperes otra cosa. Si la palabra no te cambia, nadie te puede cambiar. No vengas con el hermano Vicente y le digas, sácame el demonio para que yo ya, no. Arrepiéntete, dile a que está a tu lado, arrepiéntete ya no te excuses. Tienes que negarte a ti mismo, tienes que dejar tu vicio, tienes que dejar la pornografía, tienes que dejar la grosería, la tienes que dejar. La Biblia dice, el que robaba, ¿qué dice? Ya no robe más. ¿De qué me está hablando? Arrepiéntete. El que era adúltero, ¿qué tiene que hacer? Ya no adultere. El que era fornicario, ¿qué tiene que hacer? Ya no forniques. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Con la ayuda de Dios vamos a continuar con este tema, porque es necesario que crezcamos o no. Te voy a pedir como siempre, no empieces a decir, le hablaron al hermano que está allá. Examínate a ti mismo. ¿Qué tan egoísta eres? ¿Qué tanto te has negado a ti mismo? Porque si no nos hemos negado a nosotros mismos, no podemos ser discípulos de Cristo. Solo tenemos una vida en esta tierra. ¿Cuántas vidas tenemos? Solo una. No la quieras vivir para ti, porque la vas a perder. Tu vida es para los demás. Tu vida que Dios te da en esta tierra no es para que la vivas para ti, en comodidad, no. La vida que Dios nos da en esta tierra es para que yo dé mi vida por los demás. Eso es ganar la vida eterna. Tengo que morir a este mundo, tengo que morir al yo, tengo que negarme a mí mismo, tengo que dejar mi comodidad, tengo que renunciar a todo aquello que me produce un placer en esta vida. Padre, tú quieres que maduremos, mi Señor, porque de eso se trata el evangelio, de ser llevados a la imagen de Cristo. Ayúdanos a ya no perder el tiempo, Señor, porque pueden pasar otros 10 años y vamos a seguir siendo los mismos. Ayúdanos a ya no perder el tiempo. Tu palabra dice que por el tiempo que llevamos ya deberíamos de ser maduros, Señor. Y la verdad, Padre, aún somos niños. Aún hay mucho de nosotros, Señor, mucho egoísmo, mucha soberbia, mucho orgullo. No somos capaces de pedir perdón, no somos capaces de perdonar. Señor, ayúdanos. Hemos escuchado tu palabra, mi Señor, y sabemos que tu palabra es poderosa para sobreedificarnos. Danos crecimiento, mi Señor. Yo ruego por tu iglesia, Padre, para que dejemos de ser niños, para que crezcamos, Señor, para que tengamos la seguridad de que tú nos vas a glorificar, porque ya fuimos justificados,
pero nos estás santificando, Padre. En tus manos nos dejamos, mi Señor. Confiamos en tu promesa, Padre, que aquel que comenzó la buena obra la completará hasta la venida de Cristo. Tu iglesia te da gloria, Padre, con este aplauso. Amén. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más, dígale al Señor. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezca.